Es Ray, un caballo de 8 años. Se puso en contacto conmigo la dueña de dicho caballo porque quería aprender a llevar el caballo redondo, preocupada por la salud y el bienestar del equino. Cuando fui a probar a Ray encontré muchas deficiencias del típico caballo que no se ha trabajado correctamente y ha abusado mucho del hierro. Este es Ray con el antiguo dueño. En la boca lleva un bocado vaquero con media caña en la nariz y podéis observar cómo va protestando de la cara y lo invertido que va trabajando aún llevando una embocadura tan severa. Incluso la inestabilidad del contacto que le proporciona el jinete hace parecer que el caballo vaya cojo. Loli, su nueva dueña, hace que tiene el caballo un par de meses. Ella no sabe montar, como máximo sabe hacer el trote inglés que aprendió con 5 clases que hizo. Así que contactó conmigo para arreglar a Ray y al mismo tiempo que le enseñara a llevar a su caballo redondo. Ray presenta problemas de querencia. Aunque es un caballo capado, tiene mucha querencia a estar con otros caballos. No quiere salir solo de ruta y a la que puede, es igual que estés montada, se agarra al hierro y se va hacia su pado para estar con sus compañeros vecinos. De ruta, dependiendo de la ocasión, se desboca y está muy sordo a las piernas, o sea, no las escucha. Su trote era como de pisando huevos, con eso quiere decir que era un trote muy acelerado pero sin apenas abarcar terreno. Por decirlo de alguna manera, como una especie de retrote. Es un caballo muy rígido y fácilmente sabe agarrarse a la embocadura para desbocarse o tirar de ella para robarte la mano. No sabe ir por la pista, recorta y se come pista y tiene querencia a la puerta para salir. No tengo grabaciones de las primeras veces, pero todos estos problemas son los que presenta Ray. Evidentemente Loli no podía aprender con un caballo con estas actitudes, así que tuve que priorizar arreglar algunas cosas para que Loli pudiera empezar a aprender a medida que Ray iba mejorando. Le pusimos un filete de 3 piezas partido, y pensaréis, si el caballo se desboca, este hierro tan flojo no controlará al caballo, pero como digo, que un caballo se desboque no depende del hierro que lleve en la boca, sino de la doma base, y eso es lo que le falta a Ray. Aunque la prioridad de Loli es que fuera redondo, le expliqué que para ello necesitaba que el caballo aprendiera a utilizar los posteriores y tener deseo de ir hacia adelante. Por lo tanto, lo primero que hice fue trotarlo de forma precipitada, sin intentar ponerlo redondo, ya que primero es la impulsión, algo que olvida mucha gente cuando quiere poner un caballo redondo, y para ello les cambian el hierro a uno más severo para lograrlo. Podéis ver en las imágenes que aún llevando una embocadura tan floja, Ray empieza a ir redondo, aunque en algunas ocasiones aún protesta. Tenía el problema que al trotarlo se salía de la valla e iba comiendo pista para terminar en círculos al lado de la puerta. Tuve que ponerme espuelas y aún así me era difícil que escuchara la pierna para mantenerlo al lado de la valla, ya que al meterle la espuela el caballo se agarraba al filete y se escapaba hacia adelante en vez de hacia el lado. Un caballo que se agarra al hierro, lo peor que puedes hacer es agarrarte tú también, o sea, tirar de las riendas, ya que le estás dando un punto de apoyo donde agarrarse. Ray es un caballo noble, no tiene maldad, es algo tozudo, pero no lo culpo, ya que lleva muchos años teniendo el mismo comportamiento sin que nadie lo haya corregido. No tiene ninguna clase de dolor, ya que la propietaria se ha preocupado mucho de que su caballo haya sido visitado por veterinario, dentista y fisio. Así que esta actitud es por la falta de una buena doma, y esto siempre tiene solución. Solo hace falta tiempo, paciencia, constancia y saber arreglar estos problemas de una forma respetuosa para el caballo. Solo de esta manera tendremos un caballo equilibrado y cooperativo. Os iré explicando los pasos que he seguido para poder arreglar a Ray y todo el proceso de su doma. ¡Hasta la próxima, caballistas!